La gran sorpresa el día de hoy es encontrarme con Iliana, que fue, digamos, clave en mi llegada a Forest Row, un pueblo acerca del cual todas las personas me preguntan. Entonces, como Iliana es la, digamos, la poseedora de toda esta sabiduría que por muchos años ha caminado, digamos, en estas diferentes vivencias, experiencias, estudios, encuentros. Quiero que Iliana nos hable un poquito sobre cómo llegó acá, de dónde es, qué la trajo acá y digamos un poquito de cómo comenzó todo. Gracias, Clarita. Muy rico que podamos hacer esto juntas. Y para empezar, como yo no hago este tipo de cosas con frecuencia, de hablar así por Zoom, yo quería mucho hacerlo no porque me daba vergüenza decirte que no, o porque me sentía obligada, sino porque quería hacerlo. Y realmente lo quiero hacer. Me parece increíble hacerlo en español y poderme dirigir a una serie de personas que yo no conozco, pero que naturalmente estamos todos compartiendo este momento en el mundo. Gracias, gracias Iliana. Bueno, Iliana tiene un apellido bastante colombiano, Iliana Botero, posiblemente por allá relacionada con artistas, con, digamos, ancestros, porque los apellidos también tienen su marca. Entonces, gracias por, digamos, compartir con nosotros, porque hace 34 años que estoy acá y pues realmente también es un agradecimiento especial de que haber encontrado todo mi destino y todos los conocimientos y aprendizajes que me sirven actualmente acá. Y vamos a empezar pues entonces con tu llegada, la antroposofía, Rudolf Steiner. Bueno, eso de empezar con mi llegada, claro, tiene el peligro de que de pronto ocupo toda la hora contando de mi llegada, porque es el peligro de que nos preguntemos el uno al otro sobre la vida. Pero yo creo que esa es la pregunta que todos añoramos, que alguien nos pregunte sobre la vida. Y principalmente cuando en la respuesta yo digo algo que no sabía que sabía. Ese es el arte de las preguntas. Es poderle preguntar al otro algo que ellos no tienen conciencia, pero que puede surgir en ese momento de diálogo. Entonces, ojalá que eso me pase ahora cuando estoy contando un poco de mi llegada aquí. Cuando yo llegué tenía 33 años, creo que Clara llegó a los 33 años también. También. Eh, las dos vinimos a través de la misma persona. La persona que nos inspiró se llama Sofía Torres y diferentes encuentros que Clara tuvo con ella y yo tuve con ella nos inspiraron. Cuando yo llegué aquí con una hija de 7 años y con $200, pero con un pasaporte inglés, que pues claro, eso es muy diferente llegar con un pasaporte inglés. Yo no conocía el nombre antroposofía y no conocía el nombre Rudolf Steiner. Esta persona que me había inspirado a mí, consciente o inconscientemente, nunca había hablado de antroposofía. Lo que me inspiró en ella fue su manera de actuar, su manera de relacionarse con el mundo. No fue lo que ella me contara de lo que estaba haciendo. Entonces yo llegué pensando que yo era una latina joven, posiblemente atractiva en esa época, Muy y que se me, atractiva. y que se me No iban dije a por abrir mí, sino por los hombres. y que se me iban a abrir todas las puertas. Y sí se me abrieron, pero como pasa con frecuencia cuando le pedimos algo al mundo espiritual, de la manera que era adecuada para mí en esa época, no de la manera que yo creí querer que se me abrieran. Entonces yo llegué buscando Emerson College, que es un colegio para adultos, para mí, y Michael Hall, que es una escuela Waldorf para niños, para mi hija. Y llegué a Emerson College creyendo que me iban a decir, claro, te damos una beca y todo, pues no me dijeron eso.
Me dijeron que podía cocinar con otros 6 cocineros. Fue maravilloso porque yo venía de una familia, por el lado de mi padre, un poco intelectual. Yo había recibido bastante conocimiento académico cuando llegué aquí y fue una maravilla no poderme sentar en clases, no poder tener ese tipo de intercambio. Entonces yo estaba en la cocina y cada vez que entraba un estudiante, abría los oídos a ver qué era lo que iba a decir de lo que estaban haciendo. Y así fue como aprendí ese primer día, ese primer año. Aprendí a través de que el pepino cohombro no se corta por donde está pegado a la planta, sino se corta por donde lo ha madurado el sol, para entrarle la madurez a la totalidad del vegetal. Y esas cosas muy prácticas fueron las que me fueron iluminando, que lo que yo veía con mis ojos tenía una realidad espiritual, pero que esa realidad espiritual solo se me iba a revelar a través de mi propio esfuerzo. O sea, perdón. O sea, que eso es básico para la antroposofía y no solo para la antroposofía, sino para muchos caminos. Y yo me preguntaba, ¿por qué es esto de que muchas cosas de las que yo pienso sobre antroposofía, inmediatamente el segundo pensamiento es, pero esto también existe en muchos otros caminos? Y una de las razones es porque la antroposofía tiene su fuente en la sabiduría muy antigua y muchos caminos tienen su fuente también en esta sabiduría. O sea, Rudolf Steiner, que ahora hablo un poquito de él, ha mostrado raíces en el tiempo egipcio, raíces en Aristóteles, en Platón, raíces en los Rosacruces. O sea que no es algo alternativo, no es algo de la nueva era, es algo que tiene... Agrego una cosita allí también en Goethe por el arte. Claro, sí, naturalmente Goethe también es una parte muy importante y Steiner se inspiró muchísimo en el trabajo de la fenomenología de Goethe. Bueno, entonces, sí, el primer año cociné y por las tardes pude estudiar un poquito. Mi hija pudo ir a Michael Hall, le dieron una beca en Michael Hall, que fue una maravilla, la escuela Waldorf. Y ya así seguida, el segundo año también me dieron un oficio, pero ya el segundo año yo empecé a estudiar educación Waldorf y el tercer año hice un año de dicción y drama. Entonces esa es mi primera formación en la antroposofía, son esos 3 años, uno cocinando, otro haciendo educación y otro haciendo dicción y drama. Casi que se podrían definir como la actividad de la voluntad, la actividad del sentimiento, de los artes y la actividad del intelecto. Una conjugación perfecta porque pues de todas maneras acá toda la persona que llega lo primero que experimenta también es aprender a través de las experiencias sobre los diferentes cuerpos. Sobre los diferentes cuerpos y sobre las 3 diferentes facultades del alma, que son lo que acabo de decir, la voluntad, el sentimiento y el pensamiento. Importantísimo. Y también porque es importante, después de eso trabajé 24 años con personas con necesidades complejas. Se llaman de muchas maneras necesidades diferentes, por ejemplo. Necesidades complejas es un nombre que a mí me gusta mucho. Y esa ha sido la parte, fuera de tener a mi hija, ha sido la parte más importante en mi formación. Fueron esos 24 años. Y como muchas cosas de las que hacemos en la vida, la mayor parte de esos 24 años yo no quería estar ahí, yo quería estar haciendo algo diferente. Solamente en los últimos años de ese trabajo me di cuenta qué afortunada era, cómo me habían cambiado y cómo habían profundizado en mí el sentimiento de que todos los seres son un ser espiritual y que lo que yo veo es solo una apariencia, que detrás de eso hay un ser espiritual con el cual solamente yo me puedo relacionar a través de un gran respeto por su verdadero ser. Una pequeña aclaración allí.
porque este lugar de personas especiales en el cual estuviste está también enfocado en talleres con toda la parte antroposófica que es fundamental para que ellos, digamos, evolucionen también en carencias o y desarrollen habilidades. Entonces, digamos que existe aún ese lugar y digamos que todas estas experiencias, digamos, hacen parte pues de todo este pueblo, de todos sus alrededores y de todo lo que sucede acá. Con la guía de Clarita me voy a ir para allá entonces ahora, Perfecto. que me parece, pues claro, ese es un tema que a mí me conmueve, hablar de ese tiempo del trabajo y de esas personas. Estas personas es una casa, es una iniciativa pequeña de 30 personas con necesidades complejas. Ellas llegan en general allí a los 18 años y viven allí toda su vida, si es posible médicamente. Y muchas de estas personas no pueden cambiar, pero se les puede proveer con una vida que sea digna. O sea, tienen vida familiar porque viven con adultos, con gentes de necesidades complejas, pero también con otros adultos que pueden hacerse más responsables de ellos. Tienen una vida cultural porque hay conciertos, hay arte. Tienen una vida doméstica porque el trabajo de la casa se hace entre todos. Y tienen un trabajo porque hay talleres, hay panadería, hay tejidos, hay velas de cera de abejas, hay jardín. O sea, si yo le pregunto a esas personas qué haces, me va a decir yo soy un panadero. O ¡Qué sea que es belleza! con una gran dignidad de vida. Y además están en un lugar protegido donde pueden ser cada uno tal como él es. Y hablando de preguntas que nos gustaría oír, ¿qué puede ser maravilloso, más maravilloso para un ser humano, para cualquiera, que poder encontrar un lugar donde pueda ser tal como es, o Así donde se es. vaya pudiendo expresar tal como puede ser? Bueno, Un aspecto que me parecía lindo de ellos en una corta experiencia que tuve a través de Iliana cuando llegué a estudiar homeopatía. Estuve 6 meses allí y me llamaba muchísimo la atención, pues uno, el trabajo solidario que hay no solamente en esta institución, sino en todas las instituciones alrededor. Digamos que eso es algo importante para remarcar y enseguida nos comentas. Y otra cosa, en cuanto a lo que te refieres de sentirse digno, sentirse ser humano, es que son sitios campestres con calidad de comida orgánica y digamos con toda la cualidad que necesita todo ser humano para ser saludable sin importar qué. es un aspecto muy importante de las iniciativas antroposóficas, es este trabajo con la gente de necesidades complejas, porque se considera también que tienen una gran misión. Y si, por ejemplo, pensamos solamente en la gente que tiene síndrome Down, ellos tienen la misión del amor. Si alguno de ustedes ha experimentado una relación con alguien que tenga síndrome de Down, se van a dar cuenta de que es una actitud de permanente aceptación, de bondad, de confianza, de transparencia. Entonces, pues eso es un gran alimento para el alma. Ellos vinieron a ayudarnos a nosotros. Esto de que nosotros les estamos ayudando a ellos es casi un cuento. Así es. Rudolf Steiner, que nació a mediados del siglo XIX y murió en el 1925. Tenemos que tener en cuenta que él vivió, que lo que él trajo, lo trajo hace 100 años. O sea, el contenido de lo que él trajo está totalmente vigente. Muchas veces las palabras en que lo ofreció eran adecuadas al público de ese tiempo, que es muy diferente a la audiencia de hoy en día. Entonces eso, si ustedes leen algo de Rudolf Steiner, pues es bueno tener en cuenta eso, que el contenido está ahí, es vigente.
pero las palabras no pueden, el lenguaje puede no ser adecuado. Para él era muy importante ofrecer, o fue su misión ofrecer, una forma de que el ser humano sea lo más humano posible, esté lo más encarnado posible. O sea, a veces la gente, quizás sin conocer la antroposofía o conociéndola de una manera parcial, puede decir que no tiene pies, que no está encarnada, que no está representada en la tierra. Y en realidad, Rudolf Steiner tomó todos los aspectos del trabajo humano y de las relaciones humanas. O sea, hay medicina antroposófica, hay terapia antroposófica, hay arte antroposófico, educación, agricultura, o sea, todos los aspectos fueron tomados en cuenta. La Por ejemplo, euritmia, perdón, la la euritmia, euritmia. todos los artes, la euritmia, la terapia artística, sí, todos esos, la adicción artística, todos esos son aspectos terapéuticos y artísticos. Entonces, esa parte a mí me encanta, que realmente mi misión o la misión que yo encontré a través de mi encuentro con la antroposofía, que ha sido tan importante, fue una manera, un vehículo para encarnar, para poder representar mi humanidad de la manera más íntima en esta época que yo tengo en la Tierra. Muchas veces nos referimos a la antroposofía como la búsqueda de lo humanamente universal. ¿Qué es lo humanamente universal? Eso lo siento en una conversación. La otra persona no tiene que haber encontrado la antroposofía, pero yo tengo un sentido que es el sentido del corazón. Mi corazón me dice, cuando en un momento dado está pasando algo humanamente universal con otro ser humano. Yo lo sé en mi corazón, yo sé esa verdad en mi corazón. Cuando hay ese encuentro, o cuando yo oigo algo, o cuando yo veo algo. Además, hago una pequeña interrupción allí, muy importante, porque tú como persona que hace, después de haber terminado tu experiencia en Natley Hall, esta institución, pasaste a escuchar bastantes historias de personas. Entonces es muy importante, digamos, esa parte del escuchar. Háblanos un poquito de esa experiencia tuya cuando pasaste de allí de trabajar con ellos y ese aprendizaje y tu nueva etapa a través de ya estar de tú a tú con los seres humanos digamos, en una orientación ya con tus experiencias. Bueno, cuando yo hoy tengo 72 años, que es una edad que me encanta. Ahora más tarde, si hay tiempo, hablo de ese ritmo, de por qué 72 años me parece tan importante. Cuando yo tenía 50 años, ya llevaba un buen tiempo queriendo estudiar lo que se llama aquí biographical counseling, o sea, terapia a través de la biografía. Llevaba mucho tiempo, pero ese curso era imposible porque era un curso que era viviendo en un lugar 3 meses, 2 meses y un mes durante 3 años. O sea, no era un curso que se pudiera hacer en los fines de semana. Ya. En el año 2000 empezaron a hacer ese curso en los fines de semana y yo hice ese curso y muy pronto mi profesora me ofreció para el segundo año que si la podía asistir. Con el paso del tiempo, mi profesora me dijo, yo que creí que le estaba ayudando a usted ofreciéndole eso, y lo que resultó fue que usted acabó ayudándome a mí. O sea, eso fue muy bonito. Espectacular. Y las cosas que uno hace en la vida, que a veces cree que es porque es tan bueno y que se le ocurren tantas cosas y a la larga, en todo encuentro, la otra persona nos está ayudando a nosotros. Entonces ese curso se demoró como 4 años. Yo ya quedé vinculada con ese entrenamiento, con ese curso. Seguí de asistente muchos años y después me volví profesora. Pero también cuando cumplí 56 años, que es otro momento importante en la biografía,
empecé a estudiar psicoterapia. Eso me llamó la atención porque era lo que se llama mainstream aquí, era de la corriente ordinaria. O sea, yo tenía que ir a Londres a estudiar y eso me ayudó a vincularme con mis colegas fuera de la antroposofía. Me ayudó a adquirir un lenguaje que quizás yo no tenía antes y también capacidades que yo no tenía antes. Entonces, hoy en día yo trabajo como en biografía, trabajo en la psicoterapia, pero principalmente trabajo usando mi vida como fuente, usando mis experiencias como fuente. O sea que integraste todos tus, digamos, tus conocimientos a través de la experiencia para poder contribuir a otros desde allí. Exacto, sí, y sí, mi libro es mi vida. Soy muy poco teórica, yo creo que no se dice así, pero bueno, no importa. Teórica, Pero la soy muy otra poco palabra también está buena. teórica. No me interesa tanto aplicar técnicas ni nada de eso. A mí lo que me interesa en el diálogo con otra persona, que como bien decía Clarita, lo he hecho ahora durante muchos años, yo me siento con esa persona, le pregunto qué se imagina que va a surgir del proceso que estamos empezando, qué quisiera, y a partir de ese momento yo cultivo en mí la convicción de que no es esa persona y yo que estamos solos ahí, que hay más presencias colaborando y apoyando ese trabajo. Entonces yo no llego con una idea, sino más bien podría decir, me abra una idea que me llegue a mí. Y esto con la convicción que existen en muchas otras corrientes de terapia, de que yo no tengo las soluciones, de que las soluciones las tiene lo que se llama mi cliente. O sea, yo lo que estoy haciendo es ser una partera de lo que vive en las profundidades de ese otro ser. Y dentro de esto, tal vez, una pregunta que a mí me guía mucho en este trabajo, es una pregunta muy central en un escrito muy viejo, un escrito tal vez del siglo XII, que es la historia de Parsifal. La historia de Parsifal, ya voy a tratar de hacerlo en breve y no se las voy a contar todas, pero quiero llegar a un punto que es importante. Parsifal sale supremamente joven de su casa. Su madre no lo quiere dejar ir porque su madre es viuda, perdió a su esposo en una lucha de caballeros. La madre hace lo posible porque él no se vaya y él se va y hace muchas bobadas en el camino, malinterpreta los consejos de su madre, hace muchas bobadas y llega al palacio del rey del Graal, del rey del cáliz, y ve que ese rey está como recostado, está como herido, está muy protegido por toda su corte y conversa con el rey del Graal. Ellos son de la familia, pero Parsifal en ese momento todavía no sabe que son de la familia. Parsifal es todavía un hombre joven y deja el palacio del rey del Graal sin haber cumplido con su misión de destino, que vamos a saber dentro de un momento cuál es la misión del destino de Parsifal. Y da muchas vueltas y va donde muchos iniciados, y un Viernes Santo, interesante que fuera un Viernes Santo, está desesperado porque no encuentra su destino, no encuentra su camino, y va en un caballo y le suelta las riendas al caballo. Y el caballo lo lleva donde un iniciado, que le muestra que del otro lado del río está el castillo del Graal. Y él llega al castillo del Graal y finalmente ahora sí va a realizar su misión. Le pregunta a su tío, que se llama Anfortas, que es el rey del Graal que está herido. Le dice, ¿qué te aflige, tío? Y esa es la gran pregunta de un ser humano a otro ser humano. ¿Qué te aflige? Y claro, las preguntas no son solo palabras, son ¿qué tanto la puedo acompañar con un sentimiento sincero de querer oír lo que el otro me va a decir, no lo que yo quiero que el otro me diga?
Entonces, Así en es. ese momento cambia toda la historia del castillo del Graal y Parsifal va a ser el rey del Graal después de eso. Y se cura Anfortas. Eso es lo único que cura Anfortas, que ha estado en esta posición esperando que esto ocurriera la mayor parte de su vida adulta. Una bella historia. Es una bella historia. Yo creo que eso va a ser más que todo lo que se pueden llevar, ojalá, de esta reunión. En cuanto a teorías, qué es la antroposofía, qué no es, todo eso está en los libros. A mí me Así parece es. preferible yo ofrecer solamente lo que sea a través de mi lente, a través de mí misma, a través de mi instrumento. Tus vivencias, Vivencias. tus Mm, encuentros, porque además tú eres una persona que ha tenido innumerables encuentros, no solamente con personas que enseñan, con personas de acá del pueblo, porque acá hay muchas personas con conocimientos diversos y con un potencial y con una, digamos, capacidad de enseñar también, porque pues realmente es un lugar donde viene la gente a aprender o donde venimos a aprender, porque yo vine aquí a aprender también, me incluyo. sí, aquí hay muchas escuelas, hay escuelas pues, de todas esas cosas que yo mencioné, como muchos movimientos. Ahora hay una época en lo que está ocurriendo aquí en las escuelas para adultos, en que están en una lucha por descubrir cuáles son las preguntas del ser humano hoy en día, cuáles son las preguntas que nosotros debemos estar contestando al ser humano. Y yo creo que esa es una pregunta también importante, ha sido para mí. ¿Cuáles serían, por ejemplo, para este momento actual esas preguntas? Iba para allá. Yo iba a decir eso, iba a decir, sería absurdo hacer una charla hoy en día sin referirme a lo que está pasando. Quiero referir a lo que está pasando no de una manera externa y física, sino de una manera interna. Es obvio que hay una gran fragmentación, que yo también miro mi batería, sí, mi batería está rara. Ya. Hay mucha fragmentación entre la gente, mucha división, mucha polarización, hay mucha incertidumbre. Naturalmente, eso es verdad, hay mucha incertidumbre, hay rabia, hay duda, hay miedo. Bien, Esas son las tres bestias de nuestro tiempo: el miedo, la ira y la duda. Y mi pregunta es, ¿cuál es el contrapeso del miedo, de la ira y de la duda? Por ejemplo, la ira, ¿enfrento la ira con ira o con qué enfrento la ira? ¿Enfrento el desacuerdo con más desacuerdo? O sea, ¿qué es lo que yo voy a cultivar adentro si no lo puedo hacer afuera, para traer un poco de luz a la situación que estamos viviendo? La luz no es una cosa que llega, la luz es una cosa que se trabaja. así es. Entonces, pues sí, preguntarse qué ejercicios puedo hacer, no para retirarme de lo que está pasando, no para ignorarlo, no para quitarle importancia, pero simplemente para encontrar, si yo tengo mis pies en la tierra, ¿cómo respondo a este llamado del mundo espiritual? Yo dudo que el mundo espiritual quisiera ofrecer lo que está ofreciendo solo para que nosotros entráramos en una guerra de todos contra todos. No, No creo que ese fuera el objetivo. Si yo solamente viera ese objetivo, sería una especie de ceguez. completa. Yo necesito mirar más lejos y ver cómo equilibro eso, cuál es mi misión, cuál es mi trabajo. Y naturalmente en eso, yo también tengo que ver cuáles son mis posibilidades, También. medir mis capacidades, medir mis límites. A veces mi límite es solamente poder tener un buen pensamiento. Puede que yo no pueda ir a actuar,
pero por lo menos tener un pensamiento positivo. Sí, Yo Clarita. diría, yo diría que acá también sería bueno que nos compartas tu experiencia o cómo se ha vivenciado esta situación en la comunidad donde tú vives, pues que es un lugar donde viven cuántas familias. Somos 25 familias. 25 familias que obviamente han crecido y han evolucionado en distintos estadios de bienestar, de crisis, bueno, digamos, cómo evoluciona todo, cómo se ha vivenciado a nivel comunitario este momento actual y algo que pueda aportar a otras personas también. Voy a contestar esa pregunta, pero para eso quiero un poquitico entonces contar sobre la comunidad. Eso. Esta comunidad tiene más o menos 50 años y surgió, era una iniciativa que tenía una pareja de que querían que sus hijos crecieran con más adultos que su padre y su madre, que se sintieran responsables por ellos. Entonces esa fue la primera iniciativa de la comunidad. Sí quiso ser una comunidad que estuviera alimentada por los principios de Rudolf Steiner, por la antroposofía. Hoy en día somos una diversidad de personas con diferentes inclinaciones. Hay druidas, hay paganos, hay antropósofos, toda clase de personas. Y hoy en día, lo que me pregunta Clara, hoy en día la situación en la comunidad ha sido realmente una bendición, porque hasta cierto punto es como si todos fuéramos una familia, no porque nos miramos tanto, hablamos tanto ni nada, pero porque se siente mucho bienestar al saber que hay 24 casas donde yo puedo ir a golpear en cualquier momento para la ayuda que sea. Por ejemplo, hoy que tenemos nieve, yo sé que yo no me voy a quedar aislada. Yo sé que tengo por lo menos 4 o 5 personas que me pueden ayudar de cualquier manera. O sea, la vida en comunidad, yo creo que es la vida del futuro no lejano, del futuro inmediato para mucha gente. Así es. Yo no me puedo imaginar cómo me estaría sintiendo yo si estuviera aislada, así fuera en el pueblo más lindo del mundo. Entonces ha sido una bendición. La gente no necesita usar máscaras porque la mayor parte de los encuentros son afuera, al aire libre. Si alguien quiere celebrar algo, podemos celebrar alrededor de un fuego, guardando distancia. Hay mucho respeto por las diferentes actitudes. Hay gente que tiene menos de un año y gente que tiene más de 80 años. Y naturalmente nos conocemos todos. La comunidad va cambiando, no es que siempre sea la misma gente. Hay gente que llegó hace un año. Hay gente como yo que ha vivido aquí más de 30 años. Adicionalmente, que también comparten la agricultura y el cuidado de la naturaleza. Sí, tenemos un sistema que es común en muchas corrientes, que es el sistema de la agricultura comunitaria sostenida. O sea, hay una persona que cultiva la tierra y un círculo de personas que contribuyen un dinero para esa persona para que cultive la tierra. Entre esas personas que hacen esa contribución mensual, hay gente que contribuye todo el año, hay gente que solamente contribuye los meses en que hay cosecha. La gente que contribuye todo el año está interesada en el cuidado de la tierra, no tanto en las cosechas, sino en que la tierra reciba lo que puede recibir a través de la agricultura orgánica, o el nombre que se le da dentro de la antroposofía, siendo bastante diferente a la agricultura orgánica de la agricultura biodinámica. Entonces eso es lo que tenemos aquí. Tenemos la agricultura biodinámica, hay kindergarten, hay un trabajo de lo que se llama forest garden, que no sé cómo se llamará eso en español. Cultivar un pedazo de tierra de manera que sea sostenible, digamos, sí, más o menos. Hay una niña de 15 años que tiene una finca con
4 vacas, con 100 gallinas y con marranos, y eso era lo que ella quería y eso es lo que se pudo hacer aquí. Sí, vivir en comunidad ha sido una maravilla. Tenemos muchos roces, tenemos tensiones, pero tenemos también trabajo una vez al mes, trabajo junto de la tierra para mantener la comunidad en buen estado. Qué Tenemos maravilla. reuniones semanales. Un excelente ejemplo para inspirar a todas aquellas personas que ahora quieren realmente ya retirarse al campo y, digamos, cultivar la madre tierra, porque pues realmente eso es lo que necesitamos a futuro, de que construyamos comunidades donde haya crecimiento, no solamente a nivel, digamos, de los hijos, de la familia, sino a nivel espiritual también por determinadas digamos, corrientes o estudios o sabiduría que se comparta. Volviendo al tema de la biografía, para tocar un poquito como etapas importantes que sirvan a algunas personas en esta crisis, que no solamente puede ser una crisis del inconsciente, de lo que está pasando a nivel global, de tantas cosas, sino también crisis individuales. Entonces, como tocar un poquito en ese tema biográfico, como algunas etapas claves que algunas personas puedan estar pasando. Bueno, voy a empezar un poquito general y después hago un poquito más especializado. La vida del ser humano, si llegamos solo a los 63 años, claro que la vida sigue después de eso, se puede dividir en 3 etapas de 21 años. Una para el desarrollo del cuerpo físico hasta los 21 años, otra para el desarrollo del alma hasta los 42 años y otra para la búsqueda espiritual. En cada una de estas etapas hay una transformación de lo que se vivió y se recibió antes. Los primeros 21 años yo estoy recibiendo. Los segundos 21 años estoy intercambiando. Los terceros estoy entregando, estoy sirviendo. Clarita me había dicho que hablara un poquito de los niños y después voy a hablar de algunos ritmos en biografía. Rudolf Steiner presentó un aspecto del ser humano donde miró 4 fases, 4 aspectos del ser humano. Miró el aspecto físico, miró el aspecto vital, que se llama en la antroposofía el cuerpo etérico, miró el aspecto de las sensaciones, de las impresiones, de las percepciones, que se llama el cuerpo astral, y miró la individualidad, el verdadero ser o el ser superior. En esos primeros 21 años hay un desarrollo de estos aspectos del ser humano. En el primer año, el niño está formando sus órganos. Para la formación de los órganos, él necesita todas sus fuerzas formativas. Esas fuerzas formativas se estimulan a través de la imaginación, a través del juego, a través del deleite, a través de la alegría. Cuando yo le doy a un niño de menos de 7 años un juego que está terminado, donde ese niño no puede aplicar su imaginación, estoy cortándole una posibilidad de desarrollo. Algunas veces cuando somos adultos vemos que nuestros órganos tal vez no están funcionando muy bien. Es posible que formas de aprendizaje o formas de juego hayan interferido con la formación de esos órganos en esos primeros 7 años. Hago una pequeña interrupción importante antes de que continúes. Esa pregunta me pareció fundamental para que Ileana nos hablara de ella, porque como actualmente hay tantos aparatos con electromagnetismo y, digamos, madres o padres que no tienen la responsabilidad o el conocimiento de esto, es fundamental de que cuiden estas etapas muy, o sea, como digamos, cuidar el ser humano en estas partes de formación de los distintos cuerpos, porque obviamente luego entonces se van a ver las consecuencias
negativas a través de una enfermedad, una deficiencia de un órgano. Entonces es esa parte de los 7 años muy, muy importante, de la formación del cuerpo físico hasta los 7. Y también quizás yo, por ser madre y sentirse culpable es la cosa más fácil del mundo. Entonces, hay una realidad que son los computadores y la realidad es que hay muchos niños chiquitos enfrente a un computador. Si eso no puede ser diferente, pues así tiene que ser. Pero en realidad, en la relación con un computador también puede haber conciencia. ¿Cuándo es inevitable? ¿Y cuál es el contrapunto a eso? ¿Qué puedo traer yo como madre o como padre en el poquito tiempo que puedo dedicar como un contrapunto al exceso de computador, al exceso de pantalla? Este niño en esta primera época tiene que estar rodeado de todo lo bueno. Está absorbiendo como una esponja la moralidad de los adultos que lo rodean en los primeros 7 años. Ya en los segundos 7 años está liberado ese cuerpo, esas fuerzas que estaban formando los órganos están liberadas. ¿Y para qué están liberadas? Están liberadas para aprender en parábolas, en metáforas, en mitos, no para aprender intelectualmente, es muy diferente. El niño en esta época, así como el niño del nacimiento a los 7 años, debe estar rodeado de todo lo bueno. El niño en esta época de los 7 a los 14 debe estar rodeado de todo lo bello y está estableciendo sus ritmos. Y mucha gente va a saber que a los 14 años se va estableciendo el ritmo entre el pulso del corazón y la respiración. O sea, esta parte del centro, esta parte del corazón, del centro del ser humano, que es tan fundamental en todos nuestros encuentros, es el plano horizontal que nos une con todos los seres humanos. Y un pequeño paréntesis, ese es un plano fundamental en esta época en que estamos viviendo. Yo puedo extenderme en ese plano horizontal para unirme con un tejido de luz y de amor con todos los seres humanos. Puedo dedicar cada día un momento a unir esa parte central de mi ser donde están los ritmos con el resto de la humanidad. Importantísima esa parte, importantísima. Entonces, después de estos, de los 7 a los 14, no quiere decir que no haya todas esas épocas tan difíciles con la preadolescencia y la adolescencia. Hay también un momento muy crucial a los 9 años, que es como si el niño o la niña salieran del paraíso y empiezan a cuestionar, usted es mi papá y usted es mi mamá y esta sí es mi familia, y empieza a sentir una cierta incomodidad donde ya no está rodeado de ese mundo que parecía benéfico. Después de los 14 a los 21 está el desarrollo de las emociones, de las sensaciones y el desarrollo del intelecto también. El niño puede empezar a juzgar, el niño puede empezar a pensar, pero solamente porque ha recibido las bases antes. O sea, cuando yo a un niño que todavía es chiquito le digo, haz lo que tú quieras o tú resuelves, yo le estoy transfiriendo al niño lo que es mi responsabilidad. Porque en general un niño no está equipado para hacer juicios a una edad temprana. Entonces sí, esa es la edad del intelecto, la edad de la sensación, la edad del sentimiento. Y después llegan los 21 años y todas estas edades son arquetípicas. ¿Qué quiere decir? Que cada ser puede expresarlas con algunas diferencias, no va a ser exacto siempre, pero porque hay que crear un lenguaje para comunicarse. A los 21 años yo tengo una sensación de mi individualidad, de qué vine a hacer yo en la tierra. Y en ese momento también voy a hacer la transición para empezar a trabajar con mi alma, que voy a trabajar 21 años en 3 aspectos diferentes de mi alma. Pero quizás esto también me lleva, porque también ya no tenemos tanto tiempo, a Sí, queda corto, pero podemos redondear así como, digamos, de que sea útil para, digamos, personas que estén en estas edades que siguen. Sí, yo voy a, bueno,
Sí, después, como dije antes, la edad que sigue es la edad del desarrollo espiritual, pero el desarrollo espiritual no me pasa a mí. El desarrollo espiritual depende de mi compromiso con el mundo espiritual, de mi convicción que en este mundo físico que nos tiene en esta época atormentados, hay un mundo espiritual donde yo encuentro esperanza, donde yo encuentro humanidad, donde yo encuentro inclusive respuestas. Pero yo quería hablarles entonces de un ritmo, hay unos ritmos muy bonitos en la biografía que son conocidos también por los astrónomos, el ritmo del nódulo lunar. Ay, Nódulo sí. lunar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cada 18 años y 2/3 más o menos, el Sol y la Luna se encuentran en la misma posición en que estuvieron hace 18 años y 2/3. Cuando yo nazco, están en una cierta posición. A los 18 años y 2/3 míos, vuelve a repetirse eso. Igual pasa a los 37 años, igual pasa a los 56 y igual pasa a los 74. ¿Y eso qué quiere decir? Porque sí, muy bonito el número y todo, pero ¿qué quiere decir? De una manera metafórica quiere decir que se abre la puerta del sol y la puerta de la luna, la puerta del pasado y la puerta del futuro. Y yo soy el ser humano que está en la mitad. ¿Y qué quiere decir que se abren estas puertas? Que si yo voy a estar alerta, voy a percibir punteros que me van a indicar qué es lo que yo vine a hacer, qué es lo que me interesa, cuál es ese lugar en la tierra que solo yo puedo ocupar, cuál es ese lugar en la tierra que si yo no estoy ahí va a quedar vacío porque nadie más lo puede ocupar. Entonces esos nódulos lunares son épocas muy importantes. En mi trabajo yo con frecuencia le pregunto a la persona, no tan concretamente, pero le pregunto con quién te encontrabas, qué leías, qué te llamaba la atención entre tus 18 y tus 19 años. Y después también, según la edad que tenga, les pregunto los 37, los 56. Por ejemplo, cuando yo miré a mis 18 y a mis 37, encontré dos personas fundamentales con quienes había tenido contacto en esa vida, en esas edades, que Sí. habían tenido un gran impacto en mi vida. Y esas personas que yo no las veía nunca, las vi en esas dos etapas de mi vida y ¿Y quiénes fueron? contribuyeron a mi formación muchísimo. Hay otros ritmos que también son muy importantes, el ritmo de Júpiter, que es de 12 años. Júpiter, entre otras cualidades, tiene la cualidad de que es como un rey que puede mirar todo su reino. O sea, Júpiter me da perspectiva. Entonces, si yo miro los 24, los 36, los 48, ¿qué veía yo a mi alrededor? ¿Cuál era mi horizonte? ¿De qué estaba compuesta mi vida? Ese es el ritmo de Júpiter. Después está el ritmo de Saturno, que a veces decimos que el retorno de Saturno, que es 29, 30 años, es una época de introspección, de reflexión, de mirar el pasado. O sea, así como Júpiter es una época de mirar lo externo, Saturno es una época de mirar lo interno. Y después viene otra época muy bonita que se puede entender como religiosa, yo no la estoy proponiendo como religiosa, que es el ritmo crístico. Es un ritmo que hay entre los 30 y los 33 años. Y es un ritmo donde puede haber una gran contracción en mi vida, pero puede haber también un gran renacimiento en mi vida. Entonces esos son elementos con los que se puede mirar la vida y tratar de entender un poco más. La biografía es una especie de mapa de los eventos de mi vida que va a ser más posible que yo pueda relacionar el uno con el otro y entenderlos. Y no sé si vamos a terminar, doy una última imagen y si no me dice si yo sigo hablando. Sí, cerremos ya con una última imagen que, digamos, de como la envoltura
de la parte final. Ustedes saben que cuando alguien dice que cuando alguien se muere o cuando alguien tiene una de esas experiencias casi de muerte y regresa, dice, vi mi vida como en un panorama, vi toda mi vida extendida como en un panorama. Ese es el objetivo de la biografía, ver mi vida como un panorama, porque si yo tomo cada evento, es difícil darle sentido. Si yo miro hacia atrás, a veces puedo decir, ah, para allá iba, esa era una piedrita en mi camino que me iba a llevar hacia el futuro. No, simplemente yo creo que terminar ahí puede ser un momento personal en que yo doy gracias a lo que he encontrado, a lo que me ha pasado, a cómo se ha definido mi vida y que en este momento podamos compartir como estamos compartiendo. Y Clara, muchas gracias por tu ayuda. Me hiciste estar muy viva, muy alerta y con una generosidad de alma que era lo que yo quería durante este rato. Gracias a ti, porque pues realmente eres un libro abierto para muchas personas, además que el tiempo es corto, pero estuvo bastante, digamos, condensado el conocimiento que va a servir a muchísimas personas. O sea que mil gracias y lo mejor en este año donde te encuentras de gracia, que son los Gracias, 72. Clarín. Gracias. Hasta la próxima vez. Hasta luego a todos. Siento no haberlos visto y no saber quiénes son, pero bueno, somos todos seres humanos. En otra oportunidad habrá directos vivos, entonces habrá oportunidad de preguntas. Muy bien. Hasta luego, Clarín. Muchas gracias. Adiós.